Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de un tema muy importante y muy especial también para mí. Tengo mi mate, tengo mi Hello Kitty y mi calcetines, que va a ser también apoyo emocional para esta charlita de hoy. Este es un tema muy importante para mí y la verdad siempre quise poder hablar mucho sobre este tema. Pienso que en su momento, cuando yo estaba del otro lado, o sea, no tenía una referencia de una persona que yo pueda decir, esta persona está pasando por lo mismo o esta persona pasó por eso, y entender un poco también lo que yo estaba sintiendo. En agosto siempre digo que es como mi segundo cumpleaños porque es en la fecha en la que yo inauguré mi estudio, donde hice de algo que yo amo, hice un trabajo. El pol para mí está muy ligado a mi salud mental. Cuando tenía 18, 19 años aproximadamente, estaba saliendo de una relación muy fuerte donde yo me sentía muy desconectada de mí. Es como que yo estaba pasando por varios tipos de situaciones. Mi personalidad de antes me decía que yo era una persona fuerte, que yo era una persona dura, que era una persona que no le importaba nada, que iba a atropellar lo que sea. Y yo me iba por la vida creyendo que esas eran mis características, que esas cosas a mí me definían como persona. Y en esta relación pasé por muchas situaciones que fueron muy fuertes para mí y que hicieron que yo me desconecte totalmente conmigo, con mi cuerpo, con mi persona, con mi mente, con todo lo que tendría que estar bajo mi control. Es como que yo le cedí totalmente todo lo que era yo a otra persona. Y cuando hablamos de relaciones tóxicas, justamente hay varios tipos de maltratos también. O sea, no existe solamente el maltrato físico o solamente el maltrato verbal, también existe el maltrato psicológico, porque a veces pensamos que solamente cuando una persona te pega, te empuja, te grita, solamente ahí te está haciendo daño, pero también hay un daño pasivo, que es cuando nos están metiendo cosas a la cabeza de forma inconsciente y eso se queda en nuestra mente y es como que nos están metiendo cositas todo el tiempo para que nosotros nos sintamos mal, nos sintamos miserables, sentirnos de la peor forma posible para que esa persona tenga todo el control sobre nosotros. Entonces, eso también es un tipo de maltrato y es muy fuerte también, aunque no parezca o aunque no quieran aceptar, también. Lidiar con una ruptura ya es difícil y más todavía cuando tenías esta dinámica en la que vos te sentías completamente insuficiente, completamente infeliz, completamente miserable y fuera de vos. Entonces es como que sos una persona que existe pero que no puede hacer absolutamente nada por sí misma. Y yo estaba en esa situación. Entonces para mí era muy difícil quererme, para mí era muy difícil acompañarme y vivir este proceso porque yo no podía estar conmigo, yo no podía estar sola, yo me sentía mal. En momentos de silencio mi mente ya me tiraba para el piso, estaba desesperada, no sabía qué hacer. Y como yo tenía este pensamiento, yo tenía que poder con todo siempre, no podía pedir ayuda a nadie. Todas estas cosas que yo sentía que no podía decirle a nadie se hacían cada vez más grandes. Y me sentía muy mal también por no saber con quién compartir todo esto, ¿verdad? Porque es como es como un dolor por todo lo que estás pasando, pero es como una culpa por no haber podido parar a tiempo todo lo que cada vez se fue haciendo más y más y más grande. Entonces es como si yo viviese en una mentira y de repente yo quise salir a la luz y decir, no, esto y esto está mal, y es como que todo el mundo, pero vos nunca dijiste eso. Y no, porque no sabía cómo decir, pero vos nunca contaste esto. O sea, es como que todo el mundo estaba otra vez juzgándome a mí por lo que yo recién podía salir a decir. Y fue como un choque de pelearme conmigo por tener que admitir que yo estaba mal, que yo estaba pasando mal, que yo no podía tener el control de la situación y que necesitaba ayuda. Y más todavía, el lidiar con las personas que me estaban diciendo que cómo puede ser que yo nunca haya dicho eso. Y fue un choque de muchas cosas que, tipo, al final yo misma otra vez llegué a un punto de decir, ¿será que yo estoy inventando todo esto? ¿Será que mi cabeza está inventando todo lo que yo pasé, todo el dolor que yo sentí? ¿Será?
Y llegar a ese punto es muy triste, es muy fuerte, porque te sentís tan sola, te sentís tan vulnerable y al final es como que vos misma te estás replanteando otra vez si tu dolor es o no es real. En ese proceso en el que yo estaba sacando todo mi dolor a la luz, estaba encontrándome con esa oscuridad, con ese momento tan fuerte para mí, había una sola cosa que me estaba manteniendo en un nivel de tranquilidad, una sola cosa que me daba paz y que no me generaba ansiedad, y era el poli. Entonces es como que mi momento donde no importaba nada más, era un momento aparte, era como entrar en un mundo diferente, era como si todo lo demás se quedara afuera y yo estaba ahí frente a frente con algo nuevo, algo diferente y algo con lo que yo podía controlar, solamente yo, nadie más. Y yo creo que ese sentimiento fue el que a mí me generó tanta paz, tanta calma, que me aferré demasiado a esto y a hacer actividad física. Porque sí, antes yo hacía mucha actividad física, hacía también deportes, como que lo hacía por hobby y ya está, por diversión y ya está. Pero con el pole siempre sentí que había algo más, o sea, era como que algo me decía que yo tenía que hacer esto porque algo se estaba moviendo dentro de mí. Fue un choque muy grande para mí, como dije, porque yo estaba en una despersonalización totalmente, o sea, yo tenía un trauma con mi cuerpo, tenía una autoestima súper baja, yo no me podía ver al espejo, yo no podía mirarme, yo no podía dejar que nadie me toque, yo me sentía mal vistiéndome, o sea, usaba ropa con la que yo no llame la atención, o sea, era como que yo todo el tiempo quería hacerme menos incluso cuando yo estaba sola. Es como que yo tenía que esconderme todo el tiempo y me costaba muchísimo vivir así porque era como algo con lo que yo lidiaba, pero lidiaba en mi mente y lidiaba sola porque nadie tenía que saber que yo me estaba sintiendo mal. Porque es como que a veces también en esa edad escuchamos a nuestras amigas diciendo tipo, ay, me siento gorda, no me quiero poner esto porque me veo mal, pero yo nunca decía eso. Era como que todo estaba dentro de mí. Yo no podía exteriorizar nada. Yo no podía exteriorizar que a veces me veía fea o que me veía mal o que me veía asquerosa. O sea, ¿cómo le digo a mi amiga, ay, me veo asquerosa con esta blusa? Es como que todo el mundo se va a quedar así, what the fuck, o sea, ¿cómo te puedo ver asquerosa? Pero sí, tenía esos pensamientos. Entonces era como para mí, no puedo decir esto. Y todo estaba dentro de mi cabeza porque nunca podía sacar nada a la luz. Y cuando yo empecé a hacer pole, era como estar todo el tiempo viendo mi cuerpo, porque obviamente yo en mis clases me filmaba, porque hacía videos, hacíamos fotos, y era como que yo me estaba viendo y decía, ah, mira, no me veo tan mal. Todos esos pensamientos que tenía en mi cabeza y empezaban a salir también a la luz, ¿verdad? Es como que empezaba a cambiar algunas cositas que yo tenía dentro de mí al verme a mí misma. Después también me encontré cara a cara con el espejo. Cuando yo empecé ya a entrenar mucho tiempo, era como que yo ya me veía diferente, o sea, empecé a sentir ese cambio también físico, ¿verdad? Y también era como que ya me gustaba lo que yo estaba viendo, me gustaba vestirme así, me gustaba combinar mi ropa, ya empezaba a pensar en qué podía llevar para mi próxima clase, para mi próximo video, para mi próximo combo. Es como que yo ya empezaba a verme de una forma diferente. Era como que yo ya estaba haciendo las paces con mi cuerpo sin darme cuenta. Era un sentimiento nuevo, era el único momento en el que yo no me estaba juzgando por cómo me estaba viendo y se sentía bien, se sentía diferente. Entonces yo empecé a sentir ese cambio y dije, esto es algo muy nuevo y es algo muy positivo para mí. Cuando ya llegué a los un año aproximadamente de hacer pole de seguido, obviamente yo ya era otra persona. También estaba en proceso de terapia, pero yo siento que la terapia me ayudó mucho a que yo pueda abrirme, ¿verdad? A que yo pueda expresar cómo yo me sentía, pero no le podía decir tampoco a ella, me veo fea cuando me veo al espejo, como que no sentía que no podía tampoco decirle eso a ella, entonces es como que esa parte siempre me guardé y lo manejé yo sola. Obviamente no es algo que esté bien, porque siento que vos tenés que tener la seguridad de contarle todo a la persona que está haciendo terapia contigo, pero a mí me costaba muchísimo, o sea, yo pasé
estar callada en mis sesiones porque yo no podía hablar de cómo yo me sentía. Entonces siento que fue un camino muy grande y me ayudó muchísimo eso. Hacía terapia por fuera, también hacía una terapia interna conmigo. Y justamente fue entrenar lo que me ayudó con eso, ¿verdad? A tener la seguridad también de ver mi cuerpo, de decir qué es lo que no me gusta, pero ¿por qué no me gusta esto? Me ayudó muchísimo entrenar sola, porque también cuando empecé a ir al estudio había otras chicas, había otros cuerpos y también eso me generaba muchísima inseguridad porque yo decía, ah, bueno, ahora ya me siento mejor, puedo llevar un shortcito, puedo llevar un topcito y después aparecían otras chicas con unos cuerpos más lindos, con una flexibilidad más intensa y yo decía, nunca, nunca voy a ser como ella. Y empecé a decir, no, no puedo hacer esto, no puedo esconderme toda la vida, tengo que igual intentar. Entrenar sola también me ayudó mucho porque entonces yo quería perder este miedo, perder esta vergüenza en público. Yo lo que sentía era que yo me veía fea y que las personas que estaban ahí me iban a ver que era fea y que cuando yo me daba la vuelta se iban a reír de mí porque iban a decir, ah, qué feo le queda ese short, es horrible. Y siento que no es algo que pueda pasar tampoco hoy en día, pero yo sentía que iba a pasar eso. Y ahí me empecé a dar cuenta también que era mi cabeza la que me estaba dando esas situaciones que eran muy poco probables que sucedan, pero era como que se hacía tan real en mi cabeza, entonces yo decía, obviamente, claro que puede pasar, y más todavía si estoy acá en un lugar donde está lleno de luces, lleno de espejos y lleno de chicas lindas. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue justamente empezar a entrenar sola en mi casa, que yo decía, bueno, esta ropa quiero llevar a mi clase la próxima semana, pero no sé si me va a quedar bien. Entonces empezaba a entrenar con esa ropa primero en mi casa, como para sentirme más cómoda, hacía ejercicio, qué sé yo, estiramientos, así cosas básicas. Y me empecé a sentir cómoda viéndome a mí con esa ropa. También me hacía videos en mi casa entrenando. Y así empecé a verme y empecé a darme cuenta que no me veía tan mal como yo creía en mi mente. Y trabajé muchísimo entre cuatro paredes porque dije, basta, o sea, basta de esconderme, porque ya viví suficientes años de mi vida teniendo esa mentalidad, porque eso me hicieron creer todo el tiempo para que yo no sea la persona que soy. O sea, por tantos años de mi vida estuve totalmente sometida por una persona que me decía que todo el mundo iba a opinar de mí, todo el mundo iba a juzgarme, todo el mundo iba a hablar mal de mí por cómo yo me vestía, por cómo yo me comportaba, o etcétera, etcétera. Entonces yo crecí creyendo que eso era verdad, o sea, que todo el mundo realmente iba a decir, ay, no, mira lo que estás haciendo. Además, yo cuando eso estaba también en España, era una cultura completamente diferente en la que la gente literal le importa muy poco lo que vos estés haciendo, ¿entendés? Es como viví tu vida y cada uno vivió su vida y ya está. Entonces a mí me ayudó muchísimo también el soltarme en ese lugar, ¿verdad? Porque yo venía de estas creencias, de estas opiniones externas y en este país también que te vestís extravagante y todo el mundo ya que ahora por suerte ya es como más normal, ya es como que la gente puede hacer su vida más tranquila. Entonces es como que yo empecé a hacer todo ese camino interno, ¿verdad? Y una vez que yo empecé a entrenar sola también en mi casa, cuando ya tuve mi barra de pole en mi casa, yo empecé a explorar muchas más cosas, empecé a hacer más baile, porque yo nunca había bailado, pero sí mi sueño de siempre fue bailar desde chiquitita, o sea, mi sueño era ser bailarina de ballet, por ejemplo. Y era como que, ¿qué pasaría si mezclo esto que estoy haciendo, que es el pole, con lo que siempre quise hacer, que es el baile? Y empecé a investigar, empecé a ver también un poco lo que era exotic, pero dije, no, yo nunca voy a poder hacer esto. Y veía los videos de otras chicas y decía, wow, yo nunca voy a poder ponerme unos tacones así de grande y bailar. Era como algo que yo nunca me hubiese imaginado en mi vida. Creo que dos o tres veces me llegué a cruzar con alumnas que hacían exotic en la academia donde estaba y yo me quedaba así como, no hay manera de que yo pueda hacer esto jamás en mi vida. Y obvio que me da risa ahora porque siento que una de las cosas que más amo en mi vida ahora es hacer eso. Las cosas de la vida. Por eso nunca hay que decir yo nunca voy a hacer esto. Porque la vida te sorprende. Cuando empecé a explorar justamente todos estos movimientos, todos estos bailes, yo empecé a hacerlo sola, completamente sola, con música, encerrada. Empecé a moverme, empecé a descubrirme, empecé a sentir mi cuerpo también, porque como dije antes, tenía
mucho dolor en mi cuerpo, tenía mucho rechazo por mí, no podía verme nunca sexy, que no podía verme nunca siendo sensual. Era como que todo lo que iba ligado a mi cuerpo estaba mal. Y, y en esos momentos, en esas horas de entrenar sola, de moverme, de sentir, de escuchar la música, fue cuando yo también empecé a soltar un poco también todo eso que me estaba limitando en mi cabeza y, y me empecé a sentir bien. Y ahí me empecé a dar cuenta que me estaba funcionando y dije, bueno, esto que estuve haciendo estos días, estos meses, no voy a dejar de hacer. Voy a seguir y voy a darle cada vez más intensidad. Y empecé a entrenar cada vez más y más y más lo que era mi baile, explorar con mi cuerpo, ¿verdad? Y ya para cuando volví a Paraguay, yo dije, quiero hacer exotic, quiero comprarme los tacones y quiero empezar a bailar, porque siento que esto me gustó, esto me ayudó y siento que me está haciendo mucho bien. Obviamente me compré mis primeros tacones, pero mis tacones eran de, o sea, cualquiera, no eran tacones de pole. Y así empecé a moverme, empecé a caminar en tacones porque obviamente yo no había usado tacones en mi vida y así, y tipo, cada vez me gustó más y más y más y, y siento que se volvió esos momentos como una terapia, se volvió como mi momento de cita conmigo y hasta ahora siento eso. Literalmente pasó 4 años desde que yo empecé a bailar y siento que nunca es forzado. Siempre se siente ese sentimiento como si fuera la primera vez. Y eso es lo más lindo de todo. Cada año también que pasa voy viendo todo lo que crecí, todo lo que aprendí, todo lo que maduré también en el camino. Por eso también que siempre le digo a mis chicas que es importante filmar sus clases, quitarse fotos, disfrutar del proceso, porque ponele que hoy sí te sentís durísima, sentís que no te salió nada, sentís que estabas totalmente desconectada, pero después llegas y ves tu video y decís, ah, mira, me salió bien hoy así, o ah, mira, podía estirar más esta pierna. La próxima clase voy a probar a hacer esto más de este lado, o etcétera, etcétera. Porque es como que vos te ves y decís, ah, bueno, quizás sí puedo dar un poquito más de lo que di hoy. Y es todo parte del proceso. Y hay que ser también un poquito más pacientes con nosotros, ¿verdad? Porque siempre es como que queremos que sea todo rápido, rápido, rápido. Y si no me sale ahora, no me va a salir nunca más y ya no quiero luego más y no me gusta más y ya está. Y eso es algo que me enseñó mucho el pol también, porque yo era esas personas, hasta ahora me cuesta, pero era esas personas que decían, no, quiero esto ahora y quiero que sea así y ya está. Y si no es así, no me gusta. Y el pol es como que me dijo, no, mi ciela, baja un poquito. Esto es proceso, esto es lento. Me enseñó sobre disciplina, me enseñó sobre responsabilidad, sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi capacidad, sobre mi autoestima. Y por eso para mí el pole es una disciplina que me ayudó muchísimo, tanto física como mentalmente. Y hasta ahora para mí entrenar es mi lugar feliz, es mi momento de tranquilidad, porque es como una conexión conmigo y es el momento en el que nada más importa. Y después sí, pueden volver los problemas, pueden volver la ansiedad, puede volver todo, pero en ese momento es como que soy yo y ya está. La verdad que hace mucho quería hablar sobre esto porque sé que a veces la gente dice, ¿qué es lo que te gusta tanto hacer pole? ¿O por qué es lo que normalizas tanto hacer videos así? Porque antes no podía, porque antes me costaba, porque antes me dolía, porque antes lloraba, porque antes me generaba ansiedad, porque, porque antes tenía miedo, porque antes no era yo. Y gracias a todo lo que aprendí y gracias al pole también, puedo hacer todo esto sin miedo, puedo animarme a hacer cosas que antes nunca me iba a animar. Y siento que eso es lo importante. Más allá de que la gente piense si está bien o está mal, yo estoy orgullosa de lo que logré. Y creo que eso es el objetivo de la vida, el sentirnos plenos con lo que hacemos, con lo que somos, con lo que vivimos día a día. Porque vivimos también en una sociedad en la que todo el tiempo nos dicen a las mujeres más que nada cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que vivir y de repente el pole se vuelve como una forma de empoderamiento porque es el momento en el que vos decís, no, a mí me hace bien y lo hago por mí y esa es la diferencia. Así que nada, para cerrar, no se guíen mucho por lo que les dicen, por lo que pensaron en algún momento. No siempre vamos a ser las mismas personas y eso está bien, cambiar está bien porque al final vinimos a la vida para explorar,
para conocernos y para cambiar. Porque la vida es eso, es parte de un cambio constante. Así que no tengan miedo de salir de su zona de confort y decir, hoy ya no quiero hacer esto que antes quería hacer y empezar de nuevo. Porque cuanto más miedo tenemos de empezar de nuevo, la vida nos va a dar más y más y más cambios para que llegue el punto en el que nosotras nos sintamos ya cómodas al empezar de nuevo. Ahora yo soy una persona que empecé de nuevo muchísimas veces y hasta ahora me cuesta, pero cada vez entiendo más que creo que vine justamente para aprender esto. Entonces es como que soltar un poco el control es lo que más cuesta y es lo que más aprendo cada día. Así que eso. Y nunca es tarde para empezar de nuevo. No tengan miedo. O sea, no tengan mucho miedo. O sea, tengan miedo, pero no dejen que eso les paralice. Porque yo soy recabona, pero sigo viviendo. Así que eso no les haga sentirse menos. Así que eso. Gracias por escuchar hasta acá. Bye.